¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, del acontecer nacional e internacional. Y hoy me encuentro con, ustedes lo saben bien, un periodista de investigación al que aprecio, admiro y respeto muchísimo para platicar de un personaje que comienza a llamar la atención, si no es que ya lo había hecho antes. Aureliano Guzmán Loera y lo que sucedió en Durango, particularmente en lo que es Tamazula de Victoria. Está con nosotros el gran Oscar Valderas. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Querido Jesús, muy bien, muy agradecido por el espacio. Oye, pues vaya historia que compartes. Entiendo que está también en Milenio. Eh, una historia en donde hablamos de personas, miles de personas que aguantaron durante muchos días en silencio, lo describes así, lo que es una guerra en las calles de su poblado. A ver, platícanos un poco. Nos ubicamos en Tamazula, en Durango. Así es, querido. El título de este texto en Milenio, esta crónica, se llama Las 100 horas de terror en Tamazula por la cacería del guano. Y lo que narro es lo que la gente me pudo contar de lo que sucedió entre el 27 y el 30 de agosto pasado en Tamazula de Victoria, Durango. Además, para ubicar a Tamazula en el mapa, está ubicado en el Triángulo Dorado, este lugar privilegiado para el crecimiento de la amapola y de la marihuana que está entre Sinaloa, entre Durango y Chihuahua. Y Tamazula de Durango hace justamente frontera con la Sierra de Badiraguato en Sinaloa y al mismo tiempo hace frontera con el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua. Por ahí ubiquémonos porque esa ubicación es esencial para entender la historia. Aureliano Guzmán Loera, si alguien del auditorio le suena el Guzmán Loera, es porque es el hermano mayor del Chapo Guzmán, le dicen el guano. Y es el hermano menos conocido, eh, pero al mismo tiempo es quien en esa zona de Durango ha mantenido el control de la estructura criminal del cártel de Sinaloa. Ha dejado que sus sobrinos, los Chapitos, se mantengan en Culiacán, en Sinaloa, que otros liderazgos, por ejemplo los Salazar, por ejemplo el Mayo Zambada, se ubiquen en otras regiones y él en esta zona. Pero desde hace varios años, 6 al menos, el gobierno de Estados Unidos lo ha ubicado como un objetivo de interés, incluso una recompensa para la persona que dé información que lleva a su captura, y esto ha generado una serie de operativos militares, principalmente de la Secretaría de Marina y de agentes de la Fiscalía General de la República, contra el guano. Y estos operativos se han dado de manera recurrente en Tamazula de Victoria. Yo suelo contar que hay algunas regiones de este país que no conocemos más que cuando surge una tragedia. Conocemos a San Fernando, Tamaulipas, por los migrantes indocumentados asesinados, o Acteal, hasta que llegó la tragedia de los indígenas masacrados, o en muchas ocasiones, pues así es como conocemos este país, a punta de desgracias. Y Tamazula de Victoria, pues es uno de esos municipios. Se le conoce o se le conocería por ser la tierra donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, de ahí el nombre, pero también porque ha sido objeto de muchas incursiones militares fallidas para atrapar al guano. Esta última, la que narro, la del 27 y el 30 de agosto, pues dejó a casi 100 horas a cerca de 26,000 personas fuera de las calles, encerrados en sus casas y en completo silencio, porque las pocas líneas telefónicas fijas que hay, que no están en las casas, están principalmente en algunas tienditas, algunos lugares muy específicos donde la gente va a hacer llamadas telefónicas, pues los propios hombres de los dos bandos que están enfrentados, ya te digo cuáles son, cortaron las líneas. Y realmente hay muy poca infraestructura para telefonía celular, telefonía móvil, así que tampoco los celulares agarraron. Y durante estas 100 horas de batalla que yo voy contando, hubo dos bandos principalmente que se enfrentaron mientras el país discutía qué corcholata iba, si era Xóchitl o si era Beatriz Paredes o si era Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum. Estábamos en esas discusiones cuando esta balacera ocurre. Y son dos bandos principalmente. El bando del Guano, el hermano del Chapo Guzmán, que aún tiene su poder y que quiere emular al Mayo Zambada, es decir, ser un gran capo criminal del cártel de Sinaloa que nunca haya sido atrapado, que nunca haya pisado la cárcel. Y por otro lado, la gente de su hijo político, su hijo criminal, un hombre al que le llamaban el Rafita,
Y el Rafita, de acuerdo con la crónica de la gente de la zona de Tamazula, era un chico, 31 años, 32 años, que era el jefe de plaza de Tamazula. Se querían mutuamente el Guano y el Rafita como padre e hijo. Sin embargo, el Rafita comete la equivocación de desobedecer al Guano. La orden era no cobrar derecho de piso a la gente de Tamazula. Tamazula es uno de los municipios más pobres de Durango. Hay muy poca infraestructura, realmente la gente vive de lo que siembra, a veces únicamente del autocultivo, y pese a ello el Rafita empezó a cobrar derecho de piso. Y el Guano sabe, pues lo sabe por diablo, pero también por viejo, que un pueblo que odia al capo no lo protege, sino que lo entrega. Necesita que la gente lo quiera para que lo pueda proteger de las incursiones armadas. Y cobrar derecho de piso era una forma de que el pueblo comenzara a ver con malos ojos a la estructura del guano. Así que ordena, no se cobra derecho de piso, se protege a la gente, se le protege la economía familiar, pero el Rafita desobedece esta orden. El guano se entera, lo asesina, ordena el asesinato, o al menos eso es lo que se cuenta en la zona, y entonces las huestes del Rafita se rebelan contra el guano porque mataron a su liderazgo y corren con la gente de la línea, este brazo armado del cártel de Juárez que se encuentra en Chihuahua, justo el estado colindante con Durango, y entonces crean una nueva alianza que anuncia una nueva guerra en el norte del país. El guano y el cártel del guano, que pertenece al cártel de Sinaloa, y por otro lado, el Rafita o la gente del Rafita con la línea. Y estas dos facciones son las que se enfrentan, hacen esta guerra de 100 horas, que bueno, lamentablemente no es la primera, pero sí es la más reciente y sí es un enfrentamiento armado que pudimos reconstruir para poder narrar cómo se pasa una balacera de 100 horas en una zona de silencio como es Tamazula de Victoria en Durango. Ahorita mencionabas al inicio esta interesante disertación, Oscar, regiones que solo conocemos por la tragedia, efectivamente, regiones que están lejos, digámoslo así, del centro de las discusiones nacionales, a pesar de la trascendencia que tiene la violencia, el crimen, del crimen organizado, y que regularmente son las más empobrecidas, las que están vinculadas de una u otra manera a la vida agraria y por ello a las rutas que cruzan tanto migración como drogas. Sí, a ver, en México conocemos la ruana por la explosividad de las autodefensas que se defendieron de los caballeros templarios y porque ahí han ocurrido una serie de asesinatos terribles, principalmente de limoneros y de aguacateros. Conocemos también, por ejemplo, que existe una colonia que se llama Villas de Salvarcar debido a la masacre cometida contra adolescentes que festejaban un cumpleaños y que fueron confundidos por el grupo armado de la línea como si fueran pandilleros de los artistas asesinos. Y así, pues, ahí podríamos poner mil ejemplos, querido Jesús, de cómo vamos descubriendo el país a punta de tragedias. Conocemos que existe un municipio que se llama tal porque ahí está la fosa clandestina más grande de México. Conocemos que existe un lugar que se llama Ejido Patrocinio en Coahuila porque es la fosa y el campo de exterminio más grande del país. Y conocemos varios municipios como Camargo, bueno, Allende, Coahuila, está metido en la mente de muchos mexicanos únicamente por la masacre que supuestamente dejó más de 300 personas asesinadas y que cometieron los Zetas buscando un supuesto soplón que habría revelado las ubicaciones de los hermanos Treviño. Es lamentable, pero es que así es como conocemos a este país, a partir, o al menos desde hace 18 años de guerra contra el narco. Y lo que pasa, lo que narro en Tamazula de Victoria, pues es un síntoma más de esta forma en que hemos aprendido a reconocer el país, a punta de tragedias, de masacres, de fosas clandestinas, de operaciones militares que terminan por afectar a la población civil y que evidentemente no es novedad, pues afecta siempre a la gente más pobre de este país. Además, la que tiene menos capacidad de pedir auxilio, la que no tiene líneas telefónicas fijas para poder llamar a un 911, un 088, un 089, la que no tiene un teléfono inteligente con la que pueda grabar y hacer viral y que entonces las redes sociales se movilicen por un video que nos indigne y que entonces venga la presión social, los que no tienen una cuenta de internet, una cuenta de correo electrónico donde puedan hacer una denuncia ciudadana y tienen que dejar sus nombres y sus datos para que se queden a merced de un ministerio público corrupto que venda sus datos al capo local. Es decir, esa es lamentablemente la gente que vive en estas zonas de silencio y que yo creo es una obligación del periodismo narrar lo que ahí se vive,
aunque ya haya sido un evento pasado, porque nos permite dimensionar, pues, qué tan solos están los mexicanos en ciertas zonas, la sierra, eh, la selva, la costa, el desierto, son zonas de silencio, son zonas además de silencio a propósito, donde los grupos criminales han decidido exterminar cualquier idea o presencia de periodismo local para que justamente pues, no se conozcan estos fenómenos. Oye, el tema del guano, un hombre como ya lo mencionabas, un personaje a la sombra siempre del hermano. Muchas veces se Sí. discutía quién es esa tercera cabeza del faxi del cártel de Sinaloa, si el Chapo, si el Mayo, anteriormente se hablaba de Nacho Coronel, del Esparragosa al Azul, desaparecen estos dos personajes del ecosistema, se quedan los otros dos, cae el Chapo, llegan los Chapitos, pero siempre faltaba como que esa tercera parte del tripié, esa tercera parte del tripié, sobre todo un personaje por lo que describes muy involucrado en este tipo de zonas, en las zonas serranas. Sí, él específicamente en Durango, y es un hombre que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos vale una recompensa de $5 millones. No es poca cosa, es una recompensa que lo pone a la altura de los grandes capos actores del narcotráfico a pesar de su edad. El guano, según la información que se tiene entre 78 y 79 años. Es un hombre adulto mayor y los informes de Sedena lo ubican también como un hombre que evidentemente, pues por la edad, tiene distintos padecimientos de salud que ya no lo hacen un objetivo tan difícil de capturar, en términos de que tendría la agilidad para escapar de un operativo, ¿no? Pero lo que no tiene en agilidad, digamos, lo que no tiene en juventud para salir corriendo, brincar una brecha, meterse en un río, sí lo tiene en que conoce perfectamente la orografía de la Sierra de Durango. Y ahí puede meterse sin ningún problema porque conoce muy bien las montañas, los precipicios, los despeñaderos y puede ahí resguardarse sin ningún problema. Es un hombre que además está acostumbrado a la vida de rancho. No es uno de estos capos nuevos de tercera generación, narcojuniors que crecieron con toda una serie de lujos, con los vehículos último modelo que podían mover en las ciudades y que no están acostumbrados a la dureza del México profundo. El guano es un hombre que sabe, porque además vivió en esa carencia, en esa pobreza, moverse por montañas, por cuevas, quedarse por días con poco alimento, a pesar de que es un hombre que, de acuerdo con Estados Unidos, acumula una riqueza muy importante. Eh, insisto, lo hará y lo seguirá haciendo hasta donde pueda, hasta si es que fallece por causas naturales, o si es abatido, o si es detenido, porque la mística de su biografía es que será un hombre que nunca será atrapado, ¿no? Que a diferencia de su hermano, logró construir un perfil lo suficientemente bajo que le permita permanecer toda su vida en libertad. El guano, además, se habla mucho de su carácter, de su personalidad, y la gente suele comentar que tiene una personalidad muy parecida a la del Mayo Zambada. Alguien que es más bien un negociador, alguien que justamente como los viejos capos, plantea más bien que los pueblos le rindan amor en vez de temor, porque entonces te podrá ser más fácilmente protegido por la gente. Sin embargo, la historia de vida también es que es un hombre que no tiene ninguna restricción en poder asesinar a alguien con toda la sangre fría, si ese alguien se interpone entre él y sus objetivos. La idea de que él ordenó el asesinato del Rafita, su hijo no de sangre, quien iba a ser como su gran sucesor, únicamente por desobedecer, pues te habla de un carácter implacable, sangriento, que evidentemente está asociada a la actividad criminal. Bueno, es un hombre que al menos, tal vez acaso, porque hay poco de él, porque tampoco está muy explorado, por ejemplo, en las narcoseries o en las películas, es como una especie a la sombra, ha despertado mucha curiosidad últimamente entre los mexicanos. Cuando uno pone en Google Trends, por ejemplo, que es una herramienta de Google que permite ubicar cuáles son las búsquedas que utiliza más la gente en este buscador, el buscador número uno en el mundo, es mucho más buscado Aureliano Guzmán Loera que Joaquín Guzmán Loera. ¿Y será acaso porque ya conocemos mucho de Joaquín Guzmán Loera, ya conocemos suficiente del Chapo y tal vez ya no hay mucho más que aprenderle esa biografía?
desde que quedó estacionada en la cadena, en la sentencia de cadena perpetua y su estancia en esta prisión de máxima seguridad de Florence, ¿no? Pero del guano, la gente en México comienza a preguntarse más sobre este personaje. ¿Cómo es posible que haya llegado a sostener tanto poder criminal? ¿Cómo es posible que nunca haya sido detenido? ¿Cómo es posible que a pesar de que las Fuerzas Armadas en México, principalmente la Marina, se alimenten de información de Estados Unidos, no puede llegar hasta él? Se comienza a crear alrededor de este personaje una especie de mito sobre si un día podrá pisar o no la cárcel. Oye, este último punto, eh, ¿cómo es posible que se presente esto? ¿Cómo es posible? Me refiero a lo siguiente. El Mayo Zambada sale de la lista de las prioridades de la DEA. Por otro lado, la misma DEA nos dice, nuestro objetivo son los operadores de tales cárteles, los chapitos están metidos ahí, vamos sobre ellos por el tema del fentanilo. Y en todo este escenario surge, ¿no?, el nombre también de otro Guzmán Loera. ¿Cuál es esa lectura que le puedes dar tú un poco fuera de este tema, pero dentro de lo que se cree en organizado, Oscar, a esa, no sé si llamarla fijación por parte de la DEA en torno a lo que es la familia Guzmán Loera? Yo creo que la familia Guzmán Loera es en general una familia amplia y por eso es que el gobierno de Estados Unidos y específicamente la DEA no puede ubicarlos dentro de un mismo objetivo. Tiene que ir seleccionando cuáles de estas ramas del árbol genealógico les interesa más atacar. En la zona de el Triángulo Dorado, los casamientos, la forma en que las familias se unen, tiene que ver también en cómo se van a ir creando estructuras de poder. Por eso no es inusual que se crucen apellidos como Aispuro, Nacho Coronel, por ejemplo, con Joaquín Guzmán Loera. Y cuando uno empieza a juntar a los parientes lejanos y cercanos de la familia Guzmán Loera, te sale un árbol genealógico enorme, porque irte ubicando como familia criminal en la zona, e ir desarrollando habilidades para que mi hija se case con el tuyo y entonces ya somos compadres y entonces eso nos hace familia y podemos ya generar más negocios, se volvió una práctica común. Que no solamente hace el crimen organizado en México, lo hace también el crimen organizado, por ejemplo, en Italia. Las familias de la Camorra, de la Ndrangheta, así es como van creciendo en estructuras familiares que se vuelven compactas y silenciosas. Dicho eso, ante la enormidad del árbol genealógico, justo por estas bodas, a veces con arreglos ya empresariales, el ADEA ha elegido cuál es la rama que más le interesa, que es evidentemente la de los chapitos, porque es a quienes ha acusado, a quienes ha elegido como los villanos predilectos de la historia de la batalla de Estados Unidos contra el fentanilo. Y es una narrativa muy sencilla. El gobierno bueno de Estados Unidos ha elegido a los hermanos que son los hijos del mayor narcotraficante de México como los responsables únicos prácticamente del envío de fentanilo como la droga más letal en Estados Unidos que ha generado un problema de salud pública. Y entonces al enfocarte únicamente en los chapitos, generas una narrativa importante. Ya no tienes muchos villanos repartidos, tienes tres que además cumplen con todo el perfil de la villanía que quiere Estados Unidos. Son ricos, son malcriados, son poderosos, pero además su juventud los hace factibles para caer frente al gran aparato del tío Sam. Entonces dejas de lado a otros grandes capos que pueden ser tan más o menos responsables del envío de fentanilo, pero que ya no te representan tal vez por la edad o por o por las pocas historias que se pueden contar de ellos, porque ya pasó su época dorada, esta villanía. Y me parece que, por ejemplo, el guano cae en esa categoría. El guano es un hombre que ya está grande, disminuido en salud, que no se le conoce como un gran generador de violencia, al contrario, es un hombre que ha aprendido que la violencia es un mal negocio, la violencia atrae al ejército, atrae a la marina, calienta la plaza, por lo tanto, ha restringido que su grupo, que su núcleo ataque población civil inocente. Y entonces no se vuelve el villano que encaja mejor en tu narrativa. Está mejor los chapitos, porque narrativamente son los villanos, digamos, de monografía cuentan con todas las características que los hacen perfectamente los antagonistas de la historia, donde los protagonistas
son la DEA, la CIA, el FBI. Me parece que corresponde un poco a cómo está eligiendo Estados Unidos contar la historia de su supuesta lucha contra el fentanilo. Porque hasta ahora les ha reventado en las manos este gran problema de salud pública que se empató justamente con la pandemia del COVID-19. Pero creo que en ese sentido se está moviendo la narrativa y creo que por eso suceden estos operativos y de repente no nos enteramos mucho, ¿no? Porque además el silencio de lo que sucedió en Tamazula entre el 27 y el 30 de agosto corresponde también a un silencio que ocurrió en todo el país. Había algunos reportes pequeños en redes, pero nadie parece prestar atención porque el guano tampoco vende lo que venden los chapitos, vende lo que vende un Mayo Zambada, un Caro Quintero. Sí es un hombre de peso, pero no se ha vuelto el emblema de la lucha contra las drogas, acaso por todas estas características que te comento. Pero bueno, yo creo que lo que lamentablemente va a seguir son tres cosas. Por un lado, las zonas de silencio en México continuarán, pese a que haya balaceras de 100 horas, lo cual es imposible de pensar. Eso intenta explicárselo a alguien que viva en un país nórdico, que digas, es que se agarraron a balazos durante 100 horas y nadie supo en este país. Segundo, me parece que el guano seguirá siendo un objetivo escurridizo, muy complicado de detener, y como no hay una presión por detenerlo, me parece que el gobierno de Estados Unidos dirá, pues si lo agarras bien, y si no también, veremos, solamente podremos gastar una cantidad limitada de recursos en su detención, y si este señor de 70, casi 80 años no cae, pues bueno, se habrá salido con la suya. Pero tercero, es que los chapitos siguen siendo el objetivo prioritario, siguen siendo la historia más importante a contar por parte de Estados Unidos, y eso me parece que se ve reflejado en lo que tú comentabas al principio de tu pregunta, cómo se van desplazando las prioridades de Estados Unidos, de la DEA, y cómo se van ubicando a los nuevos hombres más buscados, los más representativos por Estados Unidos, y sigue siendo la rama del árbol genealógico de los chapitos. Finalmente, mi querido Oscar, y agradeciéndote siempre esta interesante charla, señalas en tu texto algo que a mí me llamó mucho la atención: aprender a dormir arrullado con las balas, y ahorita lo mencionabas, 100 horas de disparos, y las autoridades después de todo este tiempo. Mira, las autoridades se hicieron presentes, Jesús, casi a la hora, entre la hora 100 y la hora 110. No quiero por esto decir que fueron 100 horas ininterrumpidas de Sí, balazos. claro. Lo que quiero decir es que el conflicto duró 100 horas, con ciertos momentos de calma y ciertos momentos de mucha tensión. Y por ahí de la hora 100, 110, ya llegó el ejército, pero porque hubo presión por parte, y surgieron dos cosas. Primero, los maestros tuvieron que reportar a sus superiores que era imposible inaugurar las clases en esas condiciones. De hecho, solamente en Durango y me parece que en Michoacán no se reanudaron las clases, el ciclo escolar, justamente por un tema de violencia, y eso alertó a la SEP, y la SEP entonces pudo comunicarse con la gente de la Secretaría de Defensa Nacional para avisar que algo estaba pasando en ese poblado. Y segundo, comenzó el rumor de que una niña de 14 años había perdido la vida por una bala perdida. Y esto movilizó de vuelta la urgencia de proteger al pueblo, ¿no? Porque podía estar en peligro niños que debían estar en las aulas y que terminaron por estar en la calle en un fuego cruzado. De hecho, eh, hay reportes de varias personas que fueron heridas de bala que incluso estaban resguardados en sus casas. Y bueno, así es como acaba esta balacera. Llega el ejército, ocupa el territorio y entonces ya es que se enfrían las cosas. Pero Tamazula, de Victoria, como muchos otros pueblos, es un pueblo que cuando llega la ocupación militar, calma de momento las cosas. Es una especie de bálsamo que le da calma a una herida inflamada. Pero si no vas al médico, si solamente dependes de la pomadita, probablemente cuando la pomada la retires, va a venir de vuelta la inflamación y puede ser peor incluso. Así que en Tamazula pues se han acostumbrado a vivir de ese modo. La última vez fue justo en marzo de este año, un operativo para detener al guano, fracasaron de vuelta las fuerzas federales y las familias se agazaparon, tuvieron que resguardarse en sus casas, protegerse, un virtual toque de queda, y luego la vida sigue. Y es muy interesante ver cómo la gente aprende a vivir de ese modo, porque pasan semanas, pasan meses,
y pareciera que todo está bien y vuelve la violencia y la gente vuelve a meterse a sus casas y vuelve a esperar a ver a qué hora. Y como voy a poner en el texto, la gente ha aprendido a dormir arrullada por las balas. Y cuando acaba la violencia, la gente vuelve y la vida cotidiana se reintegra hasta que no, hasta que viene la siguiente balacera y hasta que hay que de vuelta meterse acá a las casas y hasta que de vuelta se tienen que suspender las clases y se cierra los centros de salud y ya los caminos están bloqueados y ya no hay donde comprar las tortillas y hay que comer con lo que hay en la casa porque ya es imposible salir a buscar más alimento, obviamente no llegan las medicinas, la iglesia de Tamazula de Victoria se vuelve el refugio de la gente que queda atrapada en la calle y ahí se tiene que quedar 1 o 2 días a ver hasta cuándo puede volver a la casa. Esto es una parte de la vida cotidiana que no debería ser cotidiana en un lugar como Tamazula de Victoria, pero que es la cotidianidad en muchos otros pueblos. La realidad es que somos un México que ha aprendido a dormir arrullado entre las balas y a tratar de identificar cuándo podemos salir o no, si es que el sonido de las balas nos lo permiten. Mi querido admirado Oscar Valderas, siempre es un gusto platicar contigo, hermano. No, hombre, querido Jesús, un abrazo y muchísimas gracias por el espacio porque es importante a veces hablar de estos temas, no son cómodos, pero es importante que sepamos qué pasa en las regiones de México donde hoy son prácticamente zonas de silencio.